Bueno, mi nombre es Hernán Invernizzi, tengo 60 años, soy del 52. El motivo de esta entrevista es conocer cómo llegué al compromiso militante y de ahí en más, ¿verdad? Bueno, mi sensibilización política tiene mucho que ver con mi situación familiar. A diferencia de muchos otros compañeros, yo pertenecía a una familia con mucha exposición pública, involucrados en la vida política, involucrados en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación masivos. Digamos, llegó a haber momentos en los cuales en la puerta de mi casa había gente esperando que saliera mi madre o mi padrastro para que firmara un autógrafo. Así que imagínense, yo ya desde chico estoy de alguna manera vinculado a los medios y también vinculado no directamente a la política en el sentido genérico, sino más bien a la política universitaria, a la política cultural. Por ese lado fue mi sensibilización política universitaria, política educativa, política cultural. Y yo diría que mi primer pequeño shock político fue cuando el golpe del 66, el golpe de Onganía, donde mandan a un militar a mi casa para, durante un almuerzo muy educado y muy amable, tratar de convencer a mi madre y a mi padrastro de que se sumaran a un equipo de personalidades públicas que apoyaran al golpe de Onganía. Y por supuesto, mi madre y mi padrastro le dijeron que no, que de ninguna manera, que eran personas de convicciones democráticas y que cómo se les ocurría ofrecer semejante cosa en esa familia. Yo estuve sentado en ese almuerzo y me sentí, siendo un chico, muy violentado por esa experiencia. Y no me gustó la presencia de ese militar que, aun cuando se comportó de una manera muy educada, imagínate, era una especie de representante cuasi diplomático, era un gestor de buenos oficios para tratar de convencer a personalidades de esto. Le fue mal, pero había en su actitud algo que yo con los años, bueno, fui identificando rápidamente en el gesto de un militar comprometido con un proceso dictatorial. Y eso motivó, por supuesto, muchas charlas, muchas conversaciones con mi familia. Y de ahí en más yo empecé a estar, bueno, muy sensibilizado con el tema de la política universidad, política y cultura, política y educación. Entro a la escuela secundaria ya con esta sensibilización. En mi secundaria, en aquellas épocas, no había un nivel de politización muy alto. Por ejemplo, no había centro de estudiantes. Yo hice el nacional en el ILSE, ¿sí? Que entonces no era como ahora. Entonces el ILSE era más propiamente un colegio universitario que ahora, que tiene una independencia relativa, ¿verdad?, etcétera. Digamos, el ILSE entonces era realmente el plan B del Nacional Buenos Aires. Ahora se supone que tiene un perfil diferente, se supone. Tanto que, bueno, ya te digo, no tenía ni centro de estudiantes, pero había, sin embargo, subterráneamente un nivel de politización bastante alto. De hecho, salieron muchos compañeros y muchos amigos militantes de lo que fue más o menos mi generación, digamos, de los que estaban entre el 49-50 y el 53-54. Esa generación dio muchos militantes en el ILSE, algunos que estuvieron presos, otros que tuvieron mucha suerte y nunca cayeron, etc. Entonces mis primeras experiencias políticas surgen allí, hasta que en el año 71 yo me vinculo con una organización peronista, que cuando doy testimonio yo nunca la identifico, porque por una razón muy simple, y es que nunca saltó a qué organización peronista yo había pertenecido. Entonces, como los servicios de inteligencia no descubrieron cuál era, digo, ¿por qué se los voy a decir yo? De modo que nada, queda entre ellos y yo, entre los compañeros sobrevivientes de aquella orga, y yo, por suerte, son unos cuantos con los cuales me veo de vez en cuando. Pero yo hice un proceso en ese momento que hoy lo puedo contar con cierta distancia y viéndolo hasta con simpatía, aquella reflexión que hice entonces,
pero que en aquel momento para mí fue una reflexión casi con una carga dramática muy fuerte. En el año 72 yo llego a la conclusión de que ninguna de las organizaciones peronistas que yo conocía iba a desafiar realmente a la burguesía en la Argentina, que ninguna de ellas iba a proponerse hacer una verdadera revolución, y que la única organización que yo veía a mi alrededor que verdaderamente se proponía desafiar el poder burgués, llevar adelante una revolución socialista, y que parecía tener no solo esa inclinación y esa voluntad, sino además parecía tener el proyecto y la estructura como para llevar adelante esa estrategia, era el PRT-ERP. De modo que me pasé del peronismo a lo que en ese momento para mí era la única orga revolucionaria dispuesta a desafiar el poder de la burguesía en la Argentina. A mí me tocaba poco tiempo después hacer el servicio militar. Entonces lo que hicimos con los compañeros fue dilatar un poco mi inserción profunda en la orga, porque lo que más convenía era aprovechar a donde yo iba a hacer el servicio militar, que era un destino muy interesante en aquella coyuntura para una organización que en aquel momento había planteado que no iba a combatir al gobierno de Cámpora, pero que no dejaba de combatir al ejército, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad. Lo cual, obviamente, como proyecto político era muy discutible, porque obviamente eso era no darle tregua al Estado, ¿verdad? Era como una política políticamente inviable, pero bueno, en ese momento nos parecía que sí. Esto lo puedo decir hoy a posteriori. Entonces, bueno, dedicamos unos cuantos meses a planificar el asalto al comando en donde yo estaba haciendo el servicio militar, que era el Comando de Sanidad, y en septiembre de 1973 asaltamos el cuartel, en donde, bueno, las cosas en algunos sentidos salieron muy bien, en otros sentidos salieron muy mal. Salieron muy mal, antes que nada, porque hubo un muerto completamente innecesario. O sea, toda muerte es dolorosa y mala, pero en este caso además fue una muerte con una carga, yo diría, patética, porque era una situación donde no tenía por qué sonar ni un tiro. Entonces muere un militar ahí, en un momento en el que nosotros ya nos habíamos entregado. Fue una situación muy confusa, que nunca se aclaró. Hubo un soldado herido. Hubo un compañero herido al cual lo pudimos evacuar y, por supuesto, por como viene el relato, terminé preso. Para mí fue bastante complicado eso porque si bien ir preso es complicado de por sí, como yo era soldado quedé aislado de mis compañeros de militancia y de los compañeros con los cuales había tomado el cuartel. A mis compañeros se los llevó la justicia federal, la justicia civil, y yo quedé en manos del ejército. Es decir, quedé en manos de la institución a la que había atacado. La verdad no es el lugar más cómodo donde estar, sobre todo después de atacar un cuartel. Durante las primeras semanas me interrogó, digamos, en una situación un poco que no era frecuente, me interrogó particularmente el Servicio de Inteligencia 601, que era el núcleo, el cerebro de la inteligencia militar. De hecho, fue la unidad de inteligencia militar que organizó y concibió la estrategia de inteligencia y represiva que llevó adelante la dictadura. De los interrogatorios, las torturas, etcétera, esas primeras semanas ya me quedaron arruinadas varios aspectos, digamos, de mi salud, lesiones de las que no me pude recuperar nunca, porque son lesiones que se cronifican. Y después me legalizaron y me sometieron a una especie de parodia de juicio, donde se cumplió la ritualidad, la formalidad exterior, la puesta en escena de un juicio militar, según lo que mandaba el Código de Justicia Militar en ese entonces. Y me defendió un militar, porque el Código de Justicia Militar ponía como condición que a un militar acusado de delitos militares no lo puede defender un abogado. Lo tiene que defender un militar que no sea abogado, porque hay militares que son abogados. Una de las condiciones es que el militar no sea abogado y, por supuesto, no puede ser un civil.
Me defendió el coronel Perlinger, Luis César Perlinger, del cual con el paso de los años me terminé haciendo amigo y que terminó preso y detenido el 24 de marzo de 1976. Fue uno de los primeros detenidos por la dictadura, por lo bien que me había defendido. Nunca le perdonaron que él hubiera interpuesto semejante compromiso personal, ideológico, moral y jurídico en la defensa de mi caso, e inclusive de alguna manera hasta desafió al tribunal que me juzgó en un alegato en donde les planteó que no tenían derecho a enjuiciarme. De todas maneras, esto fue completamente inútil, era más que nada por sentado una cuestión de principio, porque plantaba una bandera, porque me condenaron a la peor condena que concibe el Código de Justicia Militar, por fuera de la pena de muerte, que es la reclusión por tiempo indeterminado. Esto no es cadena perpetua, porque en realidad ustedes saben que la cadena perpetua como tal no es legal. La reclusión por tiempo indeterminado, porque digamos no está aceptado que una persona sea condenada a estar presa de por vida, tiene que tener un límite. Entonces en la justicia militar la reclusión por tiempo indeterminado quiere decir, en síntesis, que la persona sabe cuándo entra pero no cuándo sale. No que es por vida, sino que no sabe cuándo sale. A los 20 años tiene derecho a pedir que lo suelten. Y la justicia militar evalúa si se lo merece o no. Y entonces, como la justicia evalúa si se lo merece o no, la justicia militar, bueno, una persona se puede pasar 21, 22, 23, 25, 30 años preso, porque nada obliga a soltarlo antes. ¿Sí? Y en cuanto a la pena de muerte, bueno, eso hay que aclararlo, porque en aquellos años se habló mucho de eso, inclusive todavía hoy en algunos blogs, en algunas redes sociales se sigue hablando de que me debieron fusilar, etcétera, porque algunos pretendían que lo mío era traición a la patria, porque yo había traicionado al ejército. Y una de las cosas que yo le expliqué al tribunal es que yo no había traicionado a la patria, en todo caso los había traicionado a ellos, que ellos no eran mi ejército era otro. Usé una frase de Jaureche, producto de mi aprendizaje peronista anterior, en donde les dije que la patria era el sustantivo y que el ejército era el predicado, y que había una diferencia muy grande entre los sujetos y los predicados, y que mi deber y mi lealtad era con mi país y con mi pueblo y no con ellos. El argumento no los convenció, pero de todas maneras no me podían acusar de traición a la patria, básicamente porque eso significaba aceptar que el PRT era un ejército enemigo, cosa que nunca aceptaron. Y de todas maneras hubo una movilización política muy fuerte para tratar de frenar el rumor que se instaló muy fuertemente en los ambientes políticos de que me iban a fusilar. Fue un rumor muy fuerte, y yo siempre aprovecho y agradezco que buena parte de los que pidieron y reclamaron y exigieron al gobierno peronista que no me fusilaran eran compañeros peronistas, algunos de los cuales después estuvieron presos conmigo durante la dictadura. Digo porque las vueltas de la militancia también tienen estas cosas y es importante tenerlo en cuenta, porque yo señalo siempre, alguna vez lo escribí, que al final descubrimos que nos torturan a todos con la misma electricidad, nos tiran al mismo río, secuestran a los hijos de todos nosotros, nos golpean los mismos hombres, nos aplican las mismas leyes, y cuando llega el momento de reprimir, la discriminación suele ser mucho menos sutil que con estas internas para no estar unidos y pelear juntos por lo que creemos juntos, ¿no? Así que bueno, superado el tema de la pena de muerte, se desarrolla el juicio y qué sé yo, me dan esta pena. Y a todo esto yo ya estaba encarcelado en lo que hoy es una cárcel civil, pero que entonces era una cárcel militar. Se llamaba Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, está ubicado en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Magdalena, yendo por la ruta 11, como quien dice la ruta de la costa para ir a los balnearios. Hoy ya es una cárcel civil, donde hubo hace poco un incendio en el cual murieron calcinados, etcétera, muchos presos civiles. Y esa era una cárcel muy particular, porque era una cárcel construida por los militares para los militares, es decir, esa cárcel podía ser o un infierno o un paraíso según los militares que la manejaban decidieran cómo iba a ser la vida de cada uno ahí adentro. Entonces había militares que en esa cárcel la pasaban muy bien, y había un tipo, que era yo, que era el único preso político en esa cárcel,
donde solamente había militares que estaban ahí por haber robado algo o por haberse peleado con un superior, que salían de Franco todos los fines de semana, y testigos de Jehová, que como se negaban a hacer el servicio militar, les daban una condena de 2 años y 1 día por violar la ley del servicio militar que entonces estaba vigente y que, bueno, ahora ya no, a partir del caso Carrasco, etc. Me alojaron en un pabellón de unos 35 metros más o menos, donde había 15 celdas de un lado, 15 celdas del otro, un baño y un comedor. En la última celda de la izquierda, en un calabozo de 2,5 metros por 1,15 metros más o menos, me encerraron con llave y me dejaron ahí adentro. Cerraron la puerta del pabellón y me tuvieron ahí, yo calculo que, no sé, ahora de memoria no me acuerdo, pero en algún lugar hicimos esa reconstrucción, pero hasta desde octubre del 73 hasta fin de año, todo el 74 y hasta fines del 75 aproximadamente, estuve encerrado solo en esa pieza, en ese pabellón donde no había nadie. Yo solamente veía al celador que me abría y me cerraba la puerta para darme la comida, y cuando me daban la comida yo aprovechaba para ir al baño, porque si no, no podía ir al baño, y tenía que aprovechar ahí para bañarme. Y los fines de semana empecé a recibir visitas de un grupo muy reducido de gente que eran familiares directos. Digo, no hay nada demasiado entretenido para contar de una persona encerrada sola en un calabozo con estas características, pintado todo de blanco, durante 2 años y pico, ¿no? Y tampoco me voy a poner a hablar ahora de lo que es la soledad, etcétera. Bueno, es jodido estar tanto tiempo solo, aislado, etcétera. Lo que yo quiero destacar es que a pesar de esta situación, mi organización se las arregló para mantenerse en contacto conmigo, estando yo solo encerrado en medio de una cárcel militar, en el medio del campo argentino. Yo mantuve contacto directo con mi organización hasta, yo diría, octubre más o menos del 75. Esa primera etapa, que era en democracia, para mi familia fue un verdadero calvario. Mi familia quiere decir básicamente mi madre y mi hermana. Mi madre se había separado ya de mi padrastro y obviamente, por lo tanto, de mi padre, su primer marido, que no vivía en el país además. Ya desde entonces a mi madre, que era una figura pública muy conocida, por lo pronto se quedó sin la mitad de sus trabajos por ser mi madre, se tuvo que recluir en su consultorio particular, y cada vez que me iba a visitar, que era todos los fines de semana, bueno, la seguían, la hostigaban, le cruzaban autos, o ponían autos en la puerta de los colegios donde iba mi hermana y amenazaban con que le iban a secuestrar, pues después no la secuestraban, en fin. Ya durante, digamos, desde que caí preso en adelante, la vida para mi madre y mi hermana fue un verdadero calvario. Así que imagínense después cuando llegó la dictadura, ¿no? Y a su vez el calvario de ir a visitarme a una cárcel militar, manejada por militares, en donde por supuesto no sentían la menor simpatía por la mamá del traidor al que tenían encerrado ahí adentro, ni que contarle las humillaciones físicas y simbólicas por las que hacían pasar a mi madre para poder estar 1 hora conmigo, toqueteos, desnudarla, a mi hermana, que era una nena, lo mismo, etc. Bueno, a mí por supuesto lo mismo, es decir, cuando yo iba a ese espacio donde nos encontrábamos, me desnudaban, me revisaban completo, cuando salía lo mismo, pero hacían eso inclusive con mi hermanita, que era una nena. Y un detalle particular de esa cárcel, yo lo cuento ahora porque después en otros testimonios puede saltar esto. Por ejemplo, en Campo de Mayo, esta cárcel la cuidaba Gendarmería Nacional. Es decir, que mis celadores no eran celadores del servicio penitenciario, eran gendarmes. Eran cabos primeros, sargentos, sargentos primeros, sargentos ayudantes de Gendarmería. Y los oficiales que eran jefes de guardia y que daban la seguridad en esa unidad eran oficiales de Gendarmería Nacional.
lo cual le da una peculiaridad bastante especial al encierro en ese lugar. Porque los gendarmes son gente diferente a lo que uno tiene identificado como un militar. Son distintos. No digo ni mejores ni peores, son diferentes. Por extracción de clase, por cultura, por hábitos, costumbres, etcétera, son diferentes. Insisto, ni mejores ni peores, es otra cosa. A fines del 75 me juntaron en otro pabellón con un grupo de compañeros que había ido cayendo presos durante ese tiempo de mi aislamiento, todos colimbas, que habían ido cayendo presos, básicamente de la misma organización, y nos juntaron a todos en un pabellón porque la cárcel se les iba llenando de presos y entonces ya no podían tener todo un pabellón dedicado a mí nada más. Porque ellos habitualmente, en uno de estos sucuchos donde me tenían encerrado, ponían a 2 o 3 presos. Entonces yo solo ocupaba el lugar de 50 o 60 personas, entonces nos juntan a todos. Y para mí eso fue un paraíso. Realmente, compartir la cárcel con un grupo de personas para mí era como el sueño realizado, ¿verdad? Y porque además terminaron para mí una cantidad de formas individuales de persecución, como que me sacaran de noche y me hicieran simulacro de fusilamiento, ¿no? Me llevaban al perímetro, prendían una luz, venían, dicen, bueno, te escapaste y te matamos acá, o una vez me subieron a un camión y me sacaron a dar una vuelta fuera del penal, o, bueno, iban los del Servicio de Inteligencia 601 a presionarme, etcétera, en fin, o a proponerme que me pasara, ¿no? Y que entonces ellos podían arreglar para que yo simulara una fuga y fuera un filtro. Bien, todo este tipo de presiones, más las palizas personales, cesan cuando me juntan con los compañeros, porque bueno, a partir de ahí les aseguro, no es lo mismo que uno lo caguen a trompada solo, que uno lo caguen a trompada en una cárcel acompañado. Los golpes duelen menos después cuando uno ya puede compartir su experiencia, ¿no es cierto? Del fines del 75 en adelante empiezo a compartir la cárcel con compañeros básicamente de mi orga, después empiezan a caer compañeros de otras organizaciones, llega el golpe. Nosotros no sufrimos de una manera muy particular el golpe en términos de cómo cambiaron las condiciones carcelarias, no es que se vino la represión de golpe a la cárcel. Tardó en llegar el golpe dentro de la cárcel. Yo les diría que tardó unos 6 meses. Estábamos todos los días esperando que vinieran a buscarnos a fusilarnos, porque, perdón, en general era lo que uno podía esperar en ese momento en la Argentina. O yo, en mi caso particular, y todos los compañeros que estábamos ahí, esperábamos que aparecieran fusilados nuestros padres, nuestras madres, hermanas, qué sé yo, pero no. Hasta que a fines del 76, de golpe cambió todo. Llegaron órdenes particulares, llegó gente de inteligencia a la cárcel, otra vez el 601, y la verdad es que la cárcel militar para militares, para nosotros los presos políticos, se convirtió en un verdadero infierno. Tengan en cuenta que éramos un grupito de 20 personas adentro de un cuartel. Y se las arreglaron para que esas 20 personas la pasáramos muy, pero muy mal, hasta mediados del 81, unos cuantos años, donde tuvimos 2 recreos. Llamamos recreos a una vez cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entonces nos tenían que mostrar. Entonces, como nos tenían que mostrar, para mostrar que estábamos bien, después de 3 o 4 años sin ver el sol, un día nos dijeron, tienen recreo, y hasta nos dieron una pelota de fútbol. Y nos sacaron a un playón, y por supuesto nos mandaban adentro enseguida, porque después de tanto tiempo sin estar al sol y al aire libre, la piel se nos arruinaba enseguida, ¿no? Entonces nos fueron sacando de a poquito, empezaron a dejarnos bañar todos los días, cosas así, nos empezaron a dar de comer mejor, que yo desayuno, almuerzo y cena, que era ya una fiesta. Y ahí nos dimos cuenta, después por las visitas, que esto era porque muy probablemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iba a pedir vernos porque éramos presos
reconocidos. No, esto no era un campo de concentración clandestino. Se sabía que estábamos ahí, teníamos visita. Y así fue. Hicimos las denuncias correspondientes, pero antes de que terminaran de salir de la cárcel, más o menos calculo, nada. Entraron, nos sacaron la ropa de abrigo que nos habían dado, nos pegaron una buena paliza y nos dijeron, muchachos, se acabó el recreo. Y volvimos a las condiciones de siempre. Después hubo otro recreo cuando nos visitó la Cruz Roja. Otra vez pasó lo mismo, nos tenían que mostrar. Entonces otra vez ¿vieron como cuando se adoba un animalito para hacerlo una noche de Navidad? Era lo mismo, ¿no? Faltaba que nos pusieran la manzanita en la boca. Nos daban bien de comer, nos sacaban al sol, nos dejaban hacer gimnasia, nos dejaban tener un libro, nos dejaban tener una revista, qué sé yo, nos permitían tener correspondencia, y esto duraba un mes, y después, ¡pum!, después que pasaba la visita, chao, y cortaban. Esto fue así hasta mediados, fines del 81, cuando se produce nuestro traslado a las cárceles civiles. Y empieza nuestro peregrinar por las cárceles civiles, hasta que finalmente este grupito de 20 personas lo van dispersando entre distintas cárceles. Antes de pasar a las cárceles civiles, una aclaración: Magdalena sí es, para quien puede saberlo, la misma cárcel donde estuvo presa parte de la dirigencia peronista, detenida y perseguida por la dictadura militar a partir de marzo de 76. Obviamente no estuvieron en nuestras condiciones. Yo no tengo por qué contar en qué condiciones estaban, simplemente señalemos que no estaban como estuvimos nosotros, tampoco estaban en un hotel 5 estrellas, pero de ninguna manera compartieron el tipo de cárcel que nosotros compartimos, lo cual, llegado el caso, me alegra por ellos, porque no es que me hubiera parecido bien que lo estuvieran como nosotros, pero tampoco porque, como alguna vez un expresidente de la República levantó la mano para decir que él había sido torturado y duramente encarcelado, sometido a condiciones terribles, qué sé yo, digo, hay que aclarar que ninguno de ellos pasó por eso en esta cárcel. De todas maneras, estuvo mal que los metieran presos, esto tiene que estar claro. 81, entonces, un día empiezan a sonar pitos, gritos, no entendíamos qué pasaba, entra gendarmería corriendo, pum, golpes, qué sé yo, no entendíamos nada, porque rompía el conocimiento que teníamos de la rutina de la cárcel. Más o menos le teníamos tomado el pulso, ¿no? Y esto rompía completamente los esquemas. Nos sacan a los golpes de nuestras celdas, nuestros calabozos, y nos encontramos de golpe con un grupo de tipos vestidos de uniformes grises. Fue nuestro contacto con el Servicio Penitenciario Federal. Nos pega una buena felpeada, no demasiado, porque estaban en una unidad que no era de ellos. Nos dejan agarrar 2 o 3 cosas y salimos y nos llevan a los camiones celulares, donde en un cosito así chiquitito meten uno en cada uno, en un camión, ¿verdad?, que son los camiones de traslado de presos. Y salgo por primera vez, desde el 73 hasta aquí, por primera vez fuera de la cárcel, digamos, a la calle, a la vida, ¿no? Tuve que hacer una aclaración de algo que me olvidé. En el año 78 me llevaron de la cárcel de Magdalena a la cárcel de Villa Devoto. ¿Por qué? Una de las lesiones que yo tenía era en un testículo, producto de los golpes, ¿no? Bueno, se me hizo un quiste líquido, un quiste de sangre en uno, que llegó a crecer tanto, creció más que una pelota de tenis, digamos, ¿no? Era un quiste de sangre así grande. Y el problema es que si ese quiste reventaba, en la cárcel de Magdalena yo me moría desangrado ahí, porque ahí no había hospital y apenas había un enfermero. Porque como los militares salían de licencia todos los fines de semana, de Franco todos los fines de semana, a muchos no los preocupaba tener un esquema sanitario importante. Entonces, ante el riesgo de que eso pudiera realmente explotar, porque era un riesgo real, o fisurarse y que yo empezara a tener una hemorragia interna, y ante los distintos reclamos que no producían ningún resultado, imagínense esto, era el año 78. En realidad no había con quién hablar en el 78. Mi madre ya
preocupada, porque además me veía que yo me iba poniendo mal, adelgazaba mucho, empalidecía, etc. Mi madre, con una abogada, amiga de ella, y un control que se quedó unas cuadras, se fue al comando en jefe del ejército, puso cara de yo soy una persona muy importante y empezó a pasar puertas. Hasta que llegó al despacho del general Viola, que después fue presidente de la dictadura y que era el segundo de Videla, un genocida hijo de puta. Y la paró un secretario. Y dice, ¿quién es y qué hace acá? Y yo soy fulana de tal, la madre de fulano de tal, y quiero hablar con el general Viola. ¿Eh? Bueno, mi madre es Eva Giberti, es una psicóloga muy conocida que hoy está dirigiendo un programa de violencia de género, etcétera, en el Ministerio de Justicia. Y mi vieja va y encara el despacho de Viola, y ante el escándalo que ella arma, un teniente coronel entra al despacho y dice, mire, mi general, que la doctora Giberti, hágala pasar. Y mi vieja lo encara a Viola, y le dice de todo, y le dice, mi hijo se va a morir, sáquelo. Y si no, fusílelo. Dice, pero si no lo fusiló en su momento, no lo deje morir desangrado o una hemorragia interna adentro de un calabozo. Al día siguiente llegó un helicóptero a la cárcel de Magdalena, me encapucharon, qué sé yo, Yo ya le tenía terror a los helicópteros, le sigo teniendo terror, no me gustan los helicópteros porque yo llegué a la cárcel de Magdalena colgando un helicóptero. No adentro, llegué colgando, ¿no? Por eso me quedó la lesión en este hombro, que cuando uno cuelga para atrás a veces el hombro se vence, ¿no? Entonces este hombro me quedó medio cachuzo. No se arregló más. Entonces cuando vi que me suben en un helicóptero dije, uy Dios, vamos a ver cómo voy a viajar ahora. Pero no, viajé sentado, me llevaron a la cárcel de Devoto, en donde un cirujano del servicio penitenciario me operó, y en donde, aparte de pasarla muy mal en esa cirugía, tuve una de las experiencias más hermosas de mi vida al mismo tiempo, porque Devoto era el lugar donde habían concentrado a las presas políticas. Yo espero que alguna vez tengan un testimonio de alguna compañera que haya estado en Devoto. Y las compañeras se enteran, por estos mecanismos que tenemos los presos para pasarnos los datos, de que yo estoy allí. Y entonces terminaron descubriendo en qué pequeña habitación anexa al hospital de Villa Devoto me habían encerrado, operado, esposado. Estaba como Tupac Amaru, 4 esposas, ¿no? Esposado a la cama. Entonces las compañeras se las arreglaron para simular que se enfermaban mucho y que las tuvieran que llevar a la enfermería pasando frente a la habitación donde yo estaba. Y entonces cada vez que una pasaba por ahí, se las arreglaba para frenar de alguna manera, o porque me duele acá, porque se torcían un tobillo, o porque tironeaban un poco, y como la puerta estaba abierta, yo tenía un reflector y un tipo parado al lado mío, ellas me veían, yo apenas veía la silueta borrosa por la luz que me daba en los ojos, y me saludaban, y algunas hasta me gritaban voces de aliento. La verdad que eso es como un renacer para uno, es muy difícil transmitir lo que uno siente cuando un grupo de mujeres que están presas, las compañeras, se las arreglan para hacer eso, y más de una quizá le dio una paliza por simplemente pasar y sonreírme y mostrarme los dientes a 5 o 6 metros de donde estaba yo esposado y operado. Y bueno, y después me cargan otra vez en el helicóptero y me llevaron a Magdalena. Y después, bueno, tuve otra operación que ahora recuerdo, porque una parte de las lesiones que tuve fueron en la cara por los golpes. Y entonces uno de los problemas que yo tenía es que durante años respiré solo por la boca, no por la nariz, porque tenía la nariz triturada, ¿no? Me la tuvieron que reconstruir porque yo tenía la nariz como machacada por los golpes de las primeras semanas. Porque como suponían que me iban a tirar por ahí o que me iban a fusilar, no se cuidaron mucho de que las cosas no fueran del todo visibles. Entonces, como realmente yo no podía respirar y me ahogaba mucho, etcétera, el director de la cárcel me dice un día, mira, yo no voy a correr el riesgo de que vos te me mueras ahogado, acá adentro me van a echar la culpa a mí. Así que hizo ir un equipo de cirugía maxilofacial del Hospital Militar Central, que está ahí en la avenida Luis María Campos. Un coronel y un capitán fueron.
y hicieron una especie de cirugía en mi nariz y anestesia. La marca de mi cinturón la tuve en las manos años. Salí en libertad y todavía tenía las marcas, ¿no? Porque yo, para no meter las manos en donde me habían metido unas pinzas para abrir la nariz, porque sabía que no debía, era bueno, me quedaron las marcas mucho tiempo, qué sé yo. Digo, porque los médicos militares son gente de la cual también hay que hablar, ¿no? Si no, parecería que solamente fueron los de infantería, los de artillería, los de caballería, y los médicos militares fueron parte de todo esto. Y los médicos del servicio penitenciario también. Entonces, ¿qué pasó? Los médicos militares, los médicos civiles, los médicos de los servicios penitenciarios, etcétera, fueron parte de todo esto, y no solamente el militar convencional al que uno está acostumbrado. Nos llevan entonces en 1981 a la cárcel de Caseros. Primera vez les contaba que yo salgo. Ustedes saben que en esos nichos que hay adentro de un camión celular, que son así, un gordo no entra, son así. Hay como unos ventiletes. Y como no se ve nada, después los compañeros me contaron que hicieron lo mismo que yo. Nos subíamos para oler. Porque hacía mucho tiempo que no sentíamos el olor urbano. Imagínense, yo estaba desde el 73, esto es en el 81. Otros compañeros estaban desde el 74, otros del 75, y alguna excepción del 76, después nadie cayó preso, después eran todos desaparecidos. Entonces, llevábamos años sin oler la ciudad. Hasta producía mareo después de tanto tiempo. Era impresionante volver a oler algo distinto a nuestro olor de tipos amontonados y sucios adentro de una cárcel, ¿no? Y no sabíamos a dónde íbamos, no teníamos la menor idea, porque cuando llegamos a La Plata nos dimos cuenta, porque teníamos el mapa de la provincia en la cabeza. Pero ya de La Plata a capital nos empezamos a marear, si es que era capital, porque no teníamos manera de saber si habían apuntado para la capital o si nos íbamos para algún otro lugar de la Argentina, porque de La Plata nos podíamos ir a cualquier lado. Después, por los ruidos ambientes, nos dimos cuenta de que sí, esto tenía que ser la capital en tal poco tiempo, no podía ser ningún centro urbano importante con tanto ruido a tráfico, tanto bondi, tanta bocina, tenía que ser la capital. Especulamos con que nos iban a llevar a Devoto. Ruidos fuertes, metálicos, gritos, qué sé yo, de golpe marcha atrás, marcha adelante, marcha atrás, abren, nos empiezan a sacar de a uno, y la paliza al pasar entre las filas de penitenciarios que estaba al pie del camión fue tan pero tan grande que ni siquiera nos dimos cuenta de qué color era el piso, les diría. Era difícil no caer, pero nos pegaron una paliza de esas, puño, patada, goma, al comentario de para que los colimbas se eduquen, digamos, ¿no? Ustedes vienen de una cárcel light, nos decían, de una cárcel, ahora van a ver lo que es bueno. Bueno, y fuimos cayendo de a uno en lo que después supimos que se llamaba la leonera. Una leonera, que para nosotros era un descubrimiento, porque si bien éramos presos con experiencia, no teníamos experiencia en el servicio penitenciario, teníamos experiencia en gendarmería. Había cambiado el código. Pero bueno, adquirir el nuevo código nos llevó un par de días, porque eran códigos completamente diferentes. Una cosa es el código de un militar y otra cosa es el código de un penitenciario. El penitenciario no es un militar y se maneja de otra forma. Bueno, en esa leonera nos dejaron un buen rato, después nos pegaron palizas individuales y después nos amontonaron en grupos, nos esposaron y nos metieron en ascensores y empezamos a subir. ¿Ascensores? No entendíamos qué hacíamos en ascensores. Desde ya les digo que yo del 73 no me subía a un ascensor. Y estábamos en el 81. Hacía más de 7 años que no subía a un ascensor y otros compañeros, no, pero nos mareamos. Era una sensación rarísima volver a subirse a un ascensor. Pero además no entendíamos dónde estábamos.
A ustedes les puede parecer obvio que era la cárcel nueva de Caseros, pero nosotros ni siquiera sabíamos que se había terminado de construir la cárcel nueva de Caseros. Tal era el nivel de aislamiento en el que estábamos en esa cárcel. Y nos meten después en unos calabozos rarísimos. Parecía que nos hubieran encerrado en un hospital. Todo bien pintado, todo limpio, todo impecable. Nos parecía un sueño. ¿Vieron? Parecía la estética de 2001, dice el espacio, una cosa así. Y había una ventanita ahí arriba. Nos trepamos todos, cada cual a la suya, y a los gritos nos queríamos hablar, acostumbrados a hablarnos a los gritos en la cárcel militar, pero esa cárcel era en el campo. Acá nos queríamos hablar y el terrible viento que había ahí arriba no nos dejaba comunicar como estábamos acostumbrados a comunicarnos. Y veíamos unas luces extrañas y no entendíamos. Hasta que uno dice, che, ¿no serán las autopistas? Nosotros no las habíamos visto, las autopistas. Se construyeron durante la dictadura. Yo nunca había visto una autopista, las había visto en Europa, en Estados Unidos, donde yo había viajado, pero en la ciudad de Buenos Aires nunca había visto una autopista. Entonces ahí los compañeros dicen, ah, claro, estamos en Caseros. Ahí nos dimos cuenta de que habíamos llegado a una fábrica de locos, porque Caseros, la nueva, la que se demolió, era una fábrica de locos. Nos tuvieron encerrados ahí en estos pabelloncitos, en estas celditas individuales, que eran las celdas de castigo, 3 o 4 días. Nos bajan por los ascensores y nos llevan a un pabellón. De un lado estábamos todos los que veníamos de Magdalena. Estos pabellones tienen la forma de una U. Un pasillo alrededor de la U, ventanas al exterior de un lado, ventanas al interior del otro. Este pasillo era el pasillo por el cual caminaba el personal de seguridad. Las celdas daban entonces a este pasillo. Eran más o menos 40 celdas de cada lado, de reja abierta, de modo que no había ninguna intimidad. El tipo estaba caminando ahí todo el día, el otro caminaba por el otro lado de la U o de la herradura, de modo que uno estaba en exposición todo el día, frente a una ventana que daba al cielo, pero no podía ver más que una mancha celeste o las nubes. Pues estaba alto, ¿no? Y calculado por el arquitecto miserable que calculó hacer eso de manera tal de que ni el más alto de los presos pudiera nunca ver nada por ahí, ¿no? Y después empezaron a hacer unos movimientos entre nosotros y terminamos mezclados con presos políticos que ya estaban en Caseros, terminamos mezclados con otros, y ahí por primera vez en muchos años este grupito de 20 colimbas y algún suboficial nos encontramos con los presos políticos civiles, los presos políticos convencionales. Y nos llamó la atención algo rápidamente, porque claro, entre nosotros había un nivel de confianza y de intimidad muy grande. Ya teníamos códigos donde nos entendíamos enseguida, después de tantos años encerrados en el mismo lugar. Había algo raro, y nos llevó unos días darnos cuenta de que los 15, 20 compañeros que habían mezclado con nosotros, civiles, estaban todos de alguna manera muy enfermos, o psicológicamente o físicamente. Estaban muy mal. Pero había que darse cuenta de eso. No era algo, no es algo inmediatamente obvio. Cuando uno está preso, sometido a mucha presión, recién mudado, desconectado de la familia, en un lugar completamente desconocido, metálico, bien pintado, limpio, y donde había en la punta de la U, había un salón, el Zoom, salón de usos múltiples, ahora está lleno de Zooms por todos lados. Este salón era un cuadrado, prácticamente un cuadrado perfecto, era un cubo, era casi un cubo, que tenía ladrillos de vidrio en una pared, más o menos la mitad de la pared, de doble altura,
es decir, sería unos 7 metros de altura y tendría unos 15 metros de lado. Ahí se salía al recreo, 1 hora por día. No se podía estar en grupos de más de 3 y no podían estar los 3 juntos durante esa hora. Por lo menos en algún momento ese grupo de 3 tenía que separarse y uno estar solo o juntarse con otro grupo. Se podía jugar al dominó. Y si había pelotita se podía jugar al ping-pong porque había una mesa de ping-pong. Por supuesto, si había pelotita había una paleta sola, o si había 2 paletas no había pelotita, y cuando se juntaban las 3 cosas y la mesa no tenía red, en fin, pasaban estas cosas. Está todo calculado esto, no es producto de la casualidad, estas cosas, bueno, después les explico. Entonces, descubrimos que en realidad este era un pabellón experimental en donde habían juntado un grupo de presos viejos, es decir, presos con experiencia, que venían de una experiencia de aislamiento, que eran diferentes al resto de los presos políticos, y a un grupo de presos políticos de diferentes organizaciones que estaban muy mal de salud, física o psíquica, o las dos cosas. Y además, entremezclados con ellos, algunas personas que estaban presos, digamos, entre comillas, por delitos económicos, como por ejemplo la familia Greiber, los varones de la familia Greiber. O un señor, cuyo nombre en este momento se me fue, que era dueño de un hotel y que había sido acusado de tener maniobras financieras con nosotros, con Miorga, con el PRTERP. Taub, Benjamin Taub era el nombre de este señor que ya falleció. Por ejemplo, Benjamin Taub, ¿cómo se llaman las personas enfermas que esta enfermedad de la sangre que produce picos de glucemia? Diabetes. Era un diabético grave, ya con las piernas edematizadas muy notablemente. Era un obeso importante. Taub era de mi altura, yo mido 1,84 m, Taub era un tipo por ahí 1 centímetro más alto que yo. Y aparte estaba psicológicamente muy mal, no conseguía asociar, tenía confusiones espaciotemporales, a veces sabía dónde estaba, a veces no sabía dónde estaba. Tenía una conducta muy infantil, como si estuviera regresivo. Estaba en tratamiento psiquiátrico y, por supuesto, tratamiento médico porque era un diabético grave. ¿Qué hacían con Taub? Como la familia le depositaba dinero en la cárcel para que él pudiera comprar en el almacencito de la cárcel, él pedía comprar, pongamos, hierba y té. Y entonces llegaba el celador y le decía, no, Taub, o ruso de mierda, porque era judío. No había ni hierba ni té, así que tomá, pum. Con la plata de tu familia te trajimos, ¿qué? Una lata de dulce de batata a un diabético. Te conseguí dulce de membrillo, ¿verdad? Mira, Taub, qué bueno, te traje dulce de esto, te traje dulce de lo otro. Por supuesto, a un obeso, glotón y diabético le estaban destrozando la vida. Cada vez que tenía una crisis y tenía que inyectarse su insulina, la insulina no aparecía, la insulina llegaba tarde, o qué sé yo. Siempre había alguna cosa y además lo maltrataban, de golpe una patadita donde tenía el edema y entonces esto le producía un dolor espantoso. Entonces a Taub realmente lo sometieron a una política de destrucción física y psicológica, y nosotros empezamos a detectar que esto era una política, que no era que lo perseguían porque era judío. Por supuesto lo perseguían porque era judío, pero además había otra cosa. Observamos también que con otros compañeros, por ejemplo, compañeros cardíacos, hacían cosas muy particulares. Cuando había una cardiopatía, el tratamiento era distinto. Si había un asmático, el tratamiento era distinto. Y si había un compañero que, por ejemplo, estaba psicológicamente tan mal que hablaba con los marcianos, porque esto pasaba, entonces a este lo trataban de otra manera distinta. Y ahí nos empezamos a dar cuenta, y entonces dijimos, no, esto ya es un problema político. Y entonces ahí, perros, montos, compañeros de otras orgas, empezamos en ese recreo limitado a intercambiar información, porque el cuidado de los compañeros más enfermos pasaba ya a ser una responsabilidad política de otro tipo, porque estos compañeros se podían morir en cualquier momento.
Y lo que decidimos de común acuerdo fue impulsar a nuestras familias a que insistieran, yo diría, con la mayor firmeza posible ante los organismos de derechos humanos, que lo que estaba pasando en la cárcel de Caseros era peligrosísimo. Ya se había suicidado un compañero en el 80, Schiavone. Y nuestra evaluación era que se nos venían varios suicidios en este pabellón y que había una política para empujar al suicidio a algunos compañeros o para terminar de reventarlos psicológicamente. Por suerte los organismos nos escucharon y empezó cierta presión sobre la cárcel de Caseros, pero al mismo tiempo hubo un compañero montonero, teniente montonero, que estaba muy deteriorado, en la tortura lo habían realmente enloquecido, el negrito Toledo, que estaba en la celda por medio de la mía. Y finalmente, en el año 82, el negrito se suicida en Caseros, en ese pabellón. Me cuesta. A 4 metros donde estaba yo, qué sé yo. Esto fue terrible, nos volvimos locos, nos atacamos de furia. Para colmos, el servicio penitenciario nos empezó a pasar el Requiem de Mozart por el sistema de altoparlantes y esa noche nos llevaron una cena especial, carne con papas al horno, para el velorio, para que hiciéramos el velorio, el duelo del compañero. Imagínense. Sale la noticia de la cárcel, los organismos de derechos humanos hicieron el despelote que ustedes no se imaginan. La Cruz Roja se sumó de una manera muy fuerte. La presión internacional fue enorme porque además lo habíamos avisado, lo habíamos denunciado, esto va a pasar, y pasó. Y esta fue la primera vez que se pudo dejar claro que la política con los presos políticos era una política y no represión salvaje, pegar por pegar. Y aquí se empieza a discutir muy seriamente que había que tener una actitud muy racional para entender lo que hacía la dictadura. Y se empieza a entender más racionalmente lo que era el trabajo de psicólogos, sociólogos, antropólogos, médicos, enfermeros y abogados que habían participado en la elaboración de políticas de destrucción de personas, algunas en los campos de concentración, otras en las cárceles y otras en la vida social a través del terrorismo de Estado. Y que son cosas que felizmente ahora en esta década van saliendo a la luz y se empiezan a entender. Y si bien nunca se había despolitizado el vínculo de los presos políticos, esto produjo una cierta aceleración y un cierto incremento y una cierta profundización en nuestras relaciones políticas entre compañeros de diferentes organizaciones. Y esta intensificación y aceleración del intercambio político con compañeros de otras orgas mejoró notablemente nuestra capacidad para poder entender lo que estaban haciendo con nosotros, porque el intercambio de información empezó a ser mucho mayor y por lo tanto la capacidad de reflexión colectiva empezó a ser mucho mayor, a tal punto de que ahí empezamos ya a hacer estadísticas, informes, empezamos a levantar encuestas, levantar testimonios de los compañeros para tratar de hacer lo que muy embrionariamente fueron, diríamos, bases de datos acerca de elementos de salud física y psicológica de los presos políticos, que después se convirtieron en informes que le fueron muy útiles a la Cruz Roja, a los organismos de derechos humanos, etcétera, para entender mejor lo que estaba pasando. Pero ¿qué pasa? El suicidio de Toledo produce una crisis, confirma las denuncias de los presos y entonces ¿qué hacen? Cierran la cárcel de Caseros para presos políticos, nos agarran a todos, nos meten en 2 aviones y nos llevan a Rawson. Para mí en lo personal, la llegada a Rawson fue muy, muy fuerte. Fue una experiencia, yo les diría, fue un punto de giro en mi vida, porque yo ahí me reencuentro con los compañeros que habían caído presos conmigo en 1973. Yo no los veía desde el 73. Y además, yo no estuve preso con compañeros de mi orga, salvo los colimbas. No me encuentro con presos políticos de mi orga hasta que llego a Rawson.
es decir, del 73 al 82. Es mucho tiempo eso. Porque los presos políticos a los cuales juntan con el grupito de Colimbas en la cárcel de Caseros, en ese grupo había solo un perro. Todos los demás eran o montos o del PC de otras orgas o civiles, a los que habían civiles en el sentido de que no eran presos políticos miembros de orgas, sino gente como el caso de los Greiber, digamos, ¿no? Entonces esto a mí me significó un punto de giro realmente en mi vida y aparte en mi historia carcelaria. Calculen que yo ya llevaba más de un tercio de mi vida preso, ¿no? No tenía 30 años todavía, o más o menos. Bueno, el reencuentro con mis compañeros realmente fue muy emotivo, pero además fue políticamente muy movilizador. Yo ahí me encuentro con cuadros políticos realmente, compañeros mayores que yo, o compañeros con más experiencia en la organización que yo. Y aparte, compañeros peronistas a los que yo conocía de antes de entrar al PRTERP, y con los que, bueno, me encuentro y algunos perros miraban cómo yo me saludaba a los abrazos con compañeros peronistas y bueno, entonces ahí se armó esta cosa de que yo era el más peronista de los perros y el más zurdo de los peronistas, ¿no? Porque, y siempre tuve esta facilidad para, digamos, tratar de llevarme bien y preservar siempre lo humano en esto de la lucha popular, ¿no es cierto? Y propender a la unidad, etc. Rawson era otro mundo, y también fue otro mundo para mi familia. Y Rawson está asociada para mí al fin de la dictadura, cambia todo, cambia todo. Mi experiencia en Magdalena y en Caseros es la experiencia de hacen conmigo lo que se les da la gana. Esto es eso. O en todo caso hacen conmigo lo que se les da la gana o lo que yo, en mis intentos de resistencia, pueda más o menos gambetear, eludir o frenar o enfrentar, y son cosas que no están nunca no les corresponde un solo verbo, ¿verdad? En Caseros esto empezó a ser distinto, porque ya la capacidad de presión del Frente Internacional y de los organismos de derechos humanos era mayor. Yo llego a Caseros en el 81. Pues es importante tener en cuenta que ese grupito de 20 tipos encerrados en Magdalena estuvieron aislados durante la dictadura del movimiento de derechos humanos. Nosotros nos encontramos con el movimiento de derechos humanos recién en el 81. ¿Por qué? Porque mi madre es miembro de los organismos de derechos humanos desde mucho antes. Pero ese grupo de presos era como un caso aparte. Y es ese grupo que se encuentra con los organismos recién en el 81. Y esto significó también para nosotros como presos un aprendizaje muy acelerado. Hubo que aprender muchas cosas en muy poco tiempo. Y ahí empezamos a experimentar con mucha más claridad. Primero en Caseros, sobre todo con el suicidio de Toledo. Y después en Rawson, de qué manera tan fuerte y notable influía lo que pasaba en la sociedad sobre lo que pasaba dentro de la cárcel. Entonces yo siempre insistí mucho con esto de que me parece imprescindible el tema de luchar por la unidad, sobre todo la unidad de la acción en el campo popular, no la unidad por sí misma, sino la unidad como problema. Creo que es un tema que tenemos que debatir sistemáticamente. Y yo siempre planteé que la unidad es un tema ineludible y que la unidad de alguna manera tiene que estar en el centro de toda estrategia y de todo debate del campo popular. Y que si no, siempre vamos a ir perdiendo. Y esto fue un debate apasionante, de un alto nivel en la cárcel de Rawson, donde había realmente compañeros con una gran formación y una gran experiencia y de distintas organizaciones, y nuestro intercambio era muy fuerte. Pero además empezó a ser muy fuerte el intercambio con otras organizaciones políticas que estaban afuera, es decir, la realidad, la sociedad que se nos metía adentro de la cárcel, y donde realmente empezó a ser mucho más importante lo que pasaba fuera de la cárcel, lo que se pensaba fuera de la cárcel, que lo que se pensaba dentro. En realidad, frente a lo que pasaba fuera de la cárcel, nosotros éramos marcianos, a tal punto de que algunos de nosotros planteábamos, ¿qué importa lo que pensemos nosotros? Acá lo que importa es lo que piensen los organismos,
lo que piensen los partidos políticos, las juventudes, el movimiento sindical, etcétera, y no lo que pensemos nosotros en esta especie de laboratorio, de grupo marginal de la sociedad encerrada desde hace años adentro de cuatro paredes. Entonces, también nos sirvió para acomodar nuestra cabeza y entender que teníamos que ver de qué manera nos integrábamos o nos sumábamos y participábamos con algo que realmente nos trascendía, sin que esto significara ponernos en el lugar de una víctima pasiva que ustedes digan y nosotros lo seguimos. Tampoco caer en ese extremo. Malvinas fue un punto crítico en esos debates. Los debates internos entre nosotros fueron muy fuertes, muy parecidos a los que había afuera, y líneas generales, lo que privaba en la cárcel era que por supuesto adheríamos a la lucha por la soberanía de las islas, pero que con los milicos no se podía ir a ningún lado y que esto no podía, que más allá de cualquier evaluación político-estratégico-militar, que cómo se podía pensar que esta gente iba a encabezar una gesta antiimperialista, nos parecía demencial masivamente a lo que estábamos presos en ese momento, y digamos, no tiene importancia que la historia nos haya dado la razón. Quizás nos dio la razón, pero por el lugar menos adecuado, porque también es cierto que nuestra cabeza era mucho menos flexible que la cabeza de quienes estaban afuera en libertad, ¿no? Nosotros estábamos en manos de la represión desde hace mucho más tiempo, y por ahí pensar así era más fácil, no es que fuéramos más lúcidos. En ese tiempo empiezan a producirse cantidades aceleradas de libertades de presos políticos porque empieza la retirada desprolija de la dictadura, porque la dictadura se va por el fracaso y la catástrofe de Malvinas. No lo echa la movilización popular a la dictadura. La dictadura se desploma producto de sus contradicciones, de sus falencias, y justo es reconocerlo, de la presión sistemática y heroica de los organismos de derechos humanos, encabezado por Madre de Plaza de Mayo. Esta combinación de fracaso de la dictadura y la presión de los organismos detrás de las madres, desde nuestro punto de vista lo que produce es la libertad de cientos de compañeros en meses. En la Argentina hubo 10.000 presos políticos entre 1975 y 1986. Es mucha gente, 10.000. Yo les diría, no sé cuántos miles salieron en libertad entre Malvinas y la asunción de Alfonsín. La dictadura se saca de encima a miles de presos políticos, pero hace una cosa muy inteligente la dictadura. Le deja a Alfonsín un gran problema, le deja a la democracia un gran problema. Un grupo grande de presos políticos, de todas maneras, que le iban a tener que pelear su libertad a un gobierno constitucional. La maniobra es muy inteligente de parte de la dictadura, porque si bien es cierto que la retirada de la dictadura fue un intento de retirada más o menos ordenada, producto de sus contradicciones y sus fracasos, también es cierto que algunas cosas las hicieron bien. Por ejemplo, condicionamientos al gobierno de Alfonsín. De modo que Alfonsín hereda, yo de memoria les diría, menos de 1.000 presos políticos. Lo que sería un grupo chico, aunque es mucho, era un grupo chico por comparación a lo que había pasado. Lo primero que hace Alfonsín es, no puedo tener presos políticos en Rawson. Entonces nos suben a un avión, a los pocos que quedábamos en Rawson, y nos traen a Capital, y pasamos la Navidad del 83 en Capital. Y la primera visita que tenemos, o la segunda que tenemos, esto es bueno decirlo, porque si no se van a entender cosas que están pasando hoy en la Argentina. La primera o la segunda visita que tenemos, vienen, además de nuestros familiares a Devoto, vienen a vernos compañeros que habían salido en libertad un mes antes o 15 días antes o 2 meses antes. Y nos encontramos en los patios de Devoto y nos abrazamos, el tipo que había estado preso con nosotros, de cualquier orga, y el que había quedado en cana en un patio de Devoto. Esto alguna vez nos vamos a tener que sentar y escribirlo, porque es lo que permite entender algunas cosas que pasan hoy y muchas cosas que pasaron en los años que llevamos de democracia, con gente de mi generación y que a jóvenes de hoy les puede parecer cosa de marcianos, que nosotros hagamos ciertas cosas, parecemos bichos raros, ¿no?
Pero bueno, estos bichos raros somos tipos que hacemos estas cosas porque venimos de ciertas experiencias. Fue muy complicado luchar por la libertad contra o hacia un gobierno constitucional. Muy complicado. Porque, por supuesto, queríamos salir en libertad. Claro, uno quiere salir en libertad. Pero teníamos claro que este era un problema que la dictadura le dejaba a Alfonsín, y teníamos claro que la correlación de fuerzas entre los sectores oligárquico-militares o burgués militares y las fuerzas democráticas progresistas y populares no era una correlación de fuerza como hoy. Sáquense eso de la cabeza. Los milicos seguían armados, con mucho poder, los servicios de inteligencia seguían funcionando. Hasta hacía muy poco, el candidato a presidente por el peronismo hubiera dado una amnistía en la Argentina y hoy no se podrían estar haciendo los juicios que se están haciendo. Ese es un símbolo, digamos, de lo que era la correlación de fuerzas en ese momento. Entonces teníamos que buscar la forma de reclamarle al gobierno del radicalismo, cuyo presidente además era integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fíjense, una cosa realmente esquizofrénica en un punto, pero en realidad sumamente política, porque la correlación de fuerzas es eso, la lucha por el poder es eso, tiene esas contradicciones. La lucha por el poder daba como resultado que un tipo que en lo personal por ahí deseaba mi libertad, no me soltaba. Un tipo que había pedido mi libertad, era hoy presidente y me decía, no, no lo suelto. Entonces había que pelearle la libertad a ese tipo. Algunos compañeros fueron saliendo porque mantenerlos presos jurídicamente era demencial en una situación constitucional. Pero otros teníamos que seguir presos muchos años más si se cumplían las condenas que nos habían dado de manera completamente ilegítima. Entonces justo es reconocer que un senador radical, el senador Andrés Napoli, pelea el tema junto con los organismos de derechos humanos que presionaban y le metían marchas y solicitadas y reclamos y pataleos a Alfonsín, y se ponen de acuerdo con este senador radical que era el presidente del bloque de senadores radicales, un hombre de la estrecha confianza de Alfonsín, el doctor Napoli, y proponen desde el Senado la ley del 2 por 1. Es decir, que por cada 2 días de cárcel en la dictadura que por cada un día de cárcel se contara 2, debido a las condiciones inhumanas en que habíamos estado presos. Contra la opinión de Alfonsín, la Cámara de Senadores saca la ley. Esto produce una crisis en el bloque de senadores del radicalismo, por supuesto, toda la oposición apoyó, muchos apoyaron sencillamente para hacerle la contra a Alfonsín, y algunos porque estaban de acuerdo con nuestra libertad. Lo mismo pasa en diputados. Alfonsín no se atreve a vetar la ley, porque ya la relación costo-beneficio no le convenía. Y entonces, ¿qué pasa? Al computarse el tiempo de dictadura 2 años, esos 7 años pasaban a ser 14. Sumados a los otros años, algunos compañeros ya tenían derecho a la libertad y van saliendo. Y quedamos un grupito chiquito. En el año 85 éramos 9 presos políticos que el gobierno radical todavía mantenía. Y hay que decirlo, porque la lucha por el poder es así. El argumento del radicalismo era tan simple como este. Hicimos el juicio a la Junta si no pudimos enjuiciar a ningún comandante guerrillero. Ellos decían subversivo. Metimos en cana a Astis y no tenemos a un jetón de la guerrilla para compensar con los militares, porque todo se manejaba con ¿qué? Con la teoría de los 2 demonios, que parecía que este era un país, en el país del nunca jamás, ¿no? Donde de golpe surgieron 2 hongos, los malos y los menos malos, y se cagaron a tiros, y entonces ahora venía un gobierno radical a poner paz y orden. La teoría de los 2 demonios. Y no era así. Y entonces había 9 tipos que mucha gente decía que tenían que salir en libertad y el gobierno decía, no, no los voy a soltar. Es más, nos iban a visitar dirigentes radicales a la cárcel. A nosotros nos iban a visitar diputados radicales, senadores radicales, peronistas, del Partido Intransigente, de fuerzas de izquierda y todos los organismos de derechos humanos, estos pobres 9 tipos que seguíamos en cana, cumpliendo condenas totalmente ilegítimas, pero que legalmente estaban más o menos bien. Y el gobierno radical que no nos soltaba. Llegamos nosotros, en nuestra confusión, a creer que íbamos a presionar al gobierno de Alfonsín con una huelga de hambre.
hicimos una huelga de hambre de 40 días, este grupito de 9 tipos, con la que yo no estaba de acuerdo, pero se votó. Votamos. De los 9, 7 decían, le metemos una huelga de hambre a Alfonsín, nos va a tener que soltar. Y 2 estábamos en desacuerdo, pero bueno, se votó, vamos y la hacemos. Yo quedé con una lesión, ¿cómo se dice?, cardíaca, crónica, no tiene arreglo, porque en una huelga de hambre el cuerpo se empieza a comer a sí mismo, ¿no? O sea, cuando vos dejás de comer, empieza a buscar el cuerpo en el metabolismo proteínas por donde sea, entonces empieza a comer músculos, órganos, empieza a sacar de donde puede, y se producen problemas renales, problemas cardíacos, etcétera, problemas hepáticos. Bueno, hubo compañeros que quedaron con problemas hepáticos, con problemas renales, yo quedé con este problema cardíaco. Y algunas fuerzas políticas y algunos organismos de derechos humanos nos hicieron entender de que ese no era el camino y de que no le íbamos a torcer el brazo a un gobierno constitucional aunque nos dejáramos morir. Y que llegado el caso no nos iban a dejar morir, porque cuando nos desmayáramos, un juez iba a intervenir con el principio del derecho a la vida, nos iban a llevar de prepo a un lugar, nos iban a canalizar, y que entonces lo más que íbamos a conseguir es que saliera una foto sacada clandestinamente en un diario, en la tapa, para molestar al gobierno de Alfonsín, pero que eso no iba a generar un movimiento político, ni a modificar la correlación de fuerzas por nuestra libertad, o a favor de los sectores populares en la Argentina. Y que nos ubicáramos, que nosotros éramos quienes éramos y que no pensáramos que éramos más de lo que éramos. Y tenían razón, tenían razón. De modo que en un momento en el que ya había 2 compañeros internados, nosotros ya no podíamos ni ir a las visitas, porque ya yo casi no podía subir una escalera, por ejemplo, nos levantamos la huelga de hambre, nos empezamos a alimentar lentamente, guiados por médicos que nos explicaron, fueron los de la Cruz Roja, cómo alimentarnos para acomodar el metabolismo del cuerpo, y había que seguir peleándola. Y entonces, bueno, empezamos a pelearla de diferentes maneras, y la verdad es que entre el año 83 y el 86, en que yo salgo en libertad, la verdad es que la correlación de fuerzas no dio para arrancarle a Alfonsín los últimos presos políticos que heredó de la dictadura. Lo cual demuestra hasta qué punto era débil la democracia en ese momento, porque no es que no salíamos porque los radicales querían que estuviéramos presos, no salíamos porque la presión de las otras fuerzas era mucho mayor que la capacidad de estas fuerzas para decir lo suelto y me la banco. ¿Y por qué no tomaban la decisión de lo suelto y me la banco? Porque sabían que eso iba a tener un costo. Iba a tener un costo social, un costo político, un costo en atentados, en maniobras de prensa, un costo en azonadas militares, en levantamientos, quizás hasta un muerto, vayan a saber. Esa era la correlación real que había en ese momento. Y esto me parece muy importante entenderlo, porque si bien fue una fiesta y algo digno de ser celebrado, la recuperación de la democracia, de las elecciones y de un régimen constitucional en la Argentina, no eran todos rosas. Y llegar a este punto en el que llegamos hoy fue extremadamente difícil. ¿Y por qué quiero redondear con esto? Porque cuando yo caigo en cana, esto nosotros no lo entendíamos. Para nosotros la democracia era nada más que una trampa burguesa. Y después nos dimos cuenta de que la trampa burguesa, muchos años después, en realidad era algo mucho más interesante, mucho más rico, mucho más matizado, que nada más que una trampa de la burguesía para tener un esquema institucional que justifique y permita mantener la opresión y la explotación. No era exactamente una trampa burguesa, sino era, en realidad, un espacio donde, por ejemplo, yo le hacía una huelga de hambre a Alfonsín y no me cagaban a trompadas. En donde yo, por ejemplo, por ahí discutía mal con un guardia cárcel y no me cagaban a trompadas. Y donde yo salía en libertad y había muchos tipos que me querían matar, porque a mí los milicos me odian. Y está bien que me odien aquellos milicos. Y me presionaron de diferentes maneras, pero no me mataron. Entonces no se puede calificar a ese espacio solo como aquello que nosotros llamábamos una trampa burguesa.
De hecho, si no, deberíamos decir que hoy en esta trampa burguesa, entre comillas, se pueden tomar estos testimonios, se puede volver a plantear el tema de la unidad, o se pueden hacer los juicios de la verdad que hoy se están haciendo y que nos permiten meter en cana a los genocidas de saber cosas que hasta hoy no se sabían. Y esto no es joda, esto es muy importante, porque si no les llega a ustedes, ¿para qué lo hicimos, no?